López Obrador se siente un hombre brillante y visionario, genio de la política económica, aparte de extraordinario historiador. No es ciencia, es junto con yo tengo otros datos, una de sus frases más trilladas, el inmenso poder que no tiene, no ha hecho más que exacerbar su prepotencia. Eso es muy diferente, ser poderoso y ser prepotente. Aprovecharse del cargo en el que estás y imponer tu voluntad. Esa es prepotencia. Otra cosa sería que de verdad lo respetáramos con un hombre inteligente y fuerte y poderoso y entonces sí le tendrías un respeto. La soberbia del que alcanzó el primer cargo político de la nación para el que se creía destinado desde la juventud, de la misma forma en que doblegó a los votantes gracias a su demagogia, cree que puede frenar a un virus que aterra al mundo. No va a esconder su rostro detrás de un cubrebocas como otros y por ello es el único líder político en su segundo contagio de COVID. Sin duda emergerá de la enfermedad creyendo que es muestra de su invulnerabilidad. Intelectualmente despliega la misma arrogancia, despreciando la inteligencia. Fósil de la UNAM, con un registro académico en que abundan las materias reprobadas. Ataca a aquellos que se esfuerzan en el estudio por prepararse. El pésimo estudiante de ayer no duda en atacar desde su palestra en Palacio Nacional al CIDE, al ITAM, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, e incluso a la misma UNAM, de donde él supuestamente es egresado. La excelencia académica le repele porque nunca pudo alcanzarla y no duda en tratar de destrozarla. Su ideal son las instituciones de educación superior, que son meras fábricas de títulos. Lo que ofrece son certificados que no servirán de nada más que adornos en una pared. AMLO debe creer que su persona es la mejor evidencia de que la política pública no requiere de expertos. Él mismo diseñó Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro, abrazos no balazos, determinó dónde construir Dos Bocas, que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y se construyera otro en Santa Lucía, la ruta Maya, la ruta del tren Maya, y que Pemex dejara de exportar petróleo y refinara lo más posible. Todos y cada uno de ellos espectaculares fracasos, pero fulgurantes éxitos en su mente. Y sí, la verdad es que él lo diseñó. Ese es lo peor de todo. Amante de su propia mediocridad, busca reproducirla y lo logra con creces en su gobierno. Los miembros de su gabinete con inteligencia y grados académicos respetables se humillan en su subordinación, sabedores de que es la única forma de mantenerse en el cargo. Sí, qué miseria también de ellos, ¿eh? Lo que encuentra admirable, algo digno de emular, es la pobreza. Predica la belleza de vivir con poco, con tener solo un par de zapatos, porque considera que la abundancia es evidencia de deshonestidad. La riqueza es acumulación de lo mal habido, el producto de la tranza. Riquillos y fifí son objetos de su desprecio. El éxito material le merece la misma condena que el intelectual. Su México ideal tiene personajes como Pepe el Toro, porque hasta las clases medias merecen su desprecio. Lo indudable es que sus políticas sí aseguran la pobreza y hasta la miseria para millones. Me quedé pensando en algo, ahorita les cuento. Su exaltación por la pobreza ni siquiera se redime con el ejemplo. La hipocresía y el cinismo del oriundo de Macuspana tienen su ejemplo más destacado en su corrupción personal, en las riquezas que acumula al amparo del poder. Nada ha desatado más su furia que verse exhibido con los sobres llenos de efectivo de sus hermanos, los contratos de su prima, los desfalcos de la cuñada y los negocios de los hijos, junto con la existencia de esas propiedades que alega son productos de herencias. Ya a nadie le importa el monto de su reducido sueldo o la inexistencia de su pensión ante la certeza que tendrá un retiro en la abundancia que hoy acumula. Quizá esa inmensa riqueza sí será de las pocas cosas equiparables a su soberbia. Fuerte, qué buen fregadazo le metieron. Que está en El Financiero, es de Sergio Negrete y
se titula López el Soberbio. Qué brutal, de verdad qué brutal. La soberbia enceguece al hombre, empodera el ego y anula la humildad, dice la frase que tenemos aquí arriba. A ver si la lee el presidente. O sea, López Obrador alucina. Bueno, si López Obrador tuviera una oposición como la que tuvo Juárez, no, bueno, López Obrador ya estuviera en su casa llorando. Esto de verdad apúntenlo, ¿eh? López Obrador no tiene ni un gramo de la oposición que tuvo Juárez. Desde ahí no se puede comparar. Nada que ver. Benito Juárez sí tuvo un país convulsionado, un país dividido, un país que tenía una parte conservadora que estaba asusada por la iglesia, que pues había perdido sus privilegios y que hasta el día de hoy no se las perdonan y que pues de ahí nace este odio con los masones y bueno, la verdad es que hay un enfrentamiento muy grande entre los conservadores de aquel entonces con los liberales. Sin duda, tampoco los liberales del Palacio Nacional de hoy se comparan con los liberales de aquel entonces. Los liberales de aquel entonces fueron reformadores de este país. Los liberales de ese entonces veían los derechos humanos, los derechos de los mexicanos como una prioridad. O sea, era de verdad escandaloso que no pudieras enterrar a tu familiar si no pertenecías a una clase alta privilegiada y tuvieras dinero, porque los panteones los controlaba la iglesia y necesitaban dinero para recibir al enterrado, al muerto. La reforma permitió hacer civiles los panteones, que fuera un derecho de los mexicanos enterrarse sin necesidad de pues tener títulos nobiliarios o tener un chorro de dinero para enterrar a alguien en suelo santo. Porque de ahí viene el tema de suelo santo. No puedes enterrarlo donde sea porque no es suelo santo. Una cuestión que se ha venido inventando. O sea, al final de cuentas puedes enterrarlo en el jardín de tu casa si quieres. Échale una bendición y listo. Pero la verdad es que sí hubo cosas que se requerían avanzar en este país. Los conservadores de aquel entonces todavía añoraban privilegios, una pequeña clase de la sociedad privilegiada que sí tenía privilegios como los que hoy acusa López Obrador que ya ni existen. Hoy los privilegios son de ellos y miren, yo les voy a recomendar mucho Infoave. Infoave es un medio de comunicación mexicano. Está sacando la fortuna. Está yo quiero esperar a que terminen todas porque voy a hacer un video completo de todos, pero está sacando la fortuna de cada uno de los posibles candidatos a la presidencia del 2024, la riqueza de cada uno, de todos, de todos los partidos y colores. Pero de verdad es escandalosa cuando ves la de los que está proponiendo López Obrador. O sea, bueno, Adán Augusto tiene una fortuna impresionante nada más en casas y cobrando rentas. Y luego madrean a los conservadores. O sea, pero bueno, esa es la diferencia entre Juárez y López Obrador. Nada que ver con los conservadores y liberales de ese México de antes. No, presidente, no te equivoques. Hoy te lo has inventado y te aprovechas de que una clase, lamentablemente, una clase de nuestra sociedad, pues ni siquiera tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y lo que le cuentas en las mañaneras y todas estas idioteces que les meten en la cabeza y que dividen al país, pues de pronto creen que es verdad. Pero, a ver, López Obrador les está contando de cosas que ocurrieron hace 2 siglos, que le ocurrieron a Juárez y que no son las que le están ocurriendo a él hoy. Hoy tiene el privilegio de tener unos conservadores megagachones y lo peor de todo, la mitad de los conservadores de este país están con López Obrador.
Pues si son todos los empresarios que ya se le arrodillaron, que ya están con él jalando, que están haciendo negocios. Esos son los conservadores que antes estuvieron con el PAN, esos son los conservadores que estuvieron con el PRI y hoy son los conservadores que están con López Obrador. Si también de eso hemos acusado a López Obrador, que López Obrador, presidente de izquierda, ni madres. López Obrador es un acomodadino de primera, porque dice que es un presidente de izquierda, pero maneja el presupuesto como presidente de derecha y con toda una bola de socios de las clases privilegiadas, aquellos que él decía la mafia del poder. Hola, nos han educado desde pequeños que el mal no se le desea a nadie, mucho menos desearle la muerte a algún ser humano. A nosotros nos educaron bien, por eso es que, por más que estemos en desacuerdo con López Obrador, pues al final terminamos diciéndole pues que Dios lo bendiga y tarde o temprano la justicia se lo va a cobrar. Y no le deseamos el mal. Contrario a él, que todos los días con sus actitudes, con su forma de gobernanza, pues ha condenado a cientos de miles de mexicanos a la muerte. Hoy es el mandatario que durante su sexenio, que nomás lleva 4 años, supera las muertes por homicidio que cualquier otro presidente en la historia. Ya superó a Calderón y supera a diario diferentes cifras. Le tocó una pandemia, sí, no tiene la culpa él. Pero cuando comparas a México con otros países, pues resulta que México termina siendo uno de los países con más mortalidad. Cientos de miles de mexicanos que no debieron morir. ¿Por qué? Porque al inicio les dijeron que hay que abrazarnos, que hay que ir a las fondas, que era como un estornudo, que no se usara la mascarilla. ¡Qué necedad! Miren, nada más apenas está declarándose rebrotes y ya nuevamente lo primero que piden es que se regrese a las mascarillas. Y en cambio en México el presidente lo vio como un tema político en vez de verlo como un tema de salud. Y ya no hablemos de las vacunas, vean, apenas van a vacunar a los menores de edad. Y eso ni siquiera al total. De 15 millones solamente tienen 8 millones de vacunas. De verdad que para los actos criminales que ha cometido López Obrador, se le desearía la muerte. La muerte en la silla eléctrica, la muerte por inducción en un juicio. Ahí sí yo le desearía la muerte. O quizá no, quizá me gustaría más verlo tras las rejas, ahí que se pudriera el resto de su vida. Pero ¿saben cuál es el problema? En este canal hemos analizado que quizá López Obrador actúa así porque ya le vale madre la vida. Lamentablemente, su estado de salud ya lo tiene más cerca de, pues de morir que de tener una vida larga. Al final dice él, no tengo por qué robar, no añoro la riqueza. Pues sí, porque no la va a disfrutar. Pero ya vimos quiénes sí la están disfrutando, los hijos, quienes se han convertido de la noche a la mañana en prominentes empresarios y millonarios. López Obrador sí se va a ir con 200 pesos en la bolsa. Porque quizá incluso ni siquiera llegue a su rancho. De eso vamos a platicar en esta columna. Fuerte, fuerte, se le compara con Juárez, él se compara con Juárez, pero una de esas se le puede cumplir este sueño de morir en Palacio Nacional. Salvador García Soto hace un excelente análisis y un recuento de los últimos días en los que hemos visto que López Obrador ha cometido algunas cosas extrañas durante la mañanera que lo único que apuntan, según los especialistas, es a un grave estado de salud.